dice Gálatas Pastor, capítulo 2. Adelante. ¿Alguien habló? la hermana Xiomara está pidiendo la palabra, creo que no la ha Oh, visto. perdón. Estoy tan concentrado que, Xiomara, tienes que abrir tu micrófono. Voy a esperar que llegues al versículo 14, porque como estás yendo por versículo, ya vi que dijiste, no, vamos al otro versículo. Perfecto. Ok, entonces, gracias, Xiomara. Luego en el verso 12, entonces ahora explica Pablo, qué fue lo que Pedro hizo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba en Antioquía, en terreno de los gentiles. Y antes de que llegaran los judíos de Jerusalén, antes de que vinieran a Antioquía, ellos también, antes de que eso pasara, Pedro comía con los gentiles. Ese comía con los gentiles nos lleva a decir, y todo lo que yo he leído no solamente son conclusiones mías, hay cosas que yo las concluyo por mi cuenta, pero cuando hay terreno difícil, yo me meto en los libros porque no quiero decir alguna locura. Todos los libros que yo he consultado y todos los comentarios que yo he consultado sobre qué quería decir esto de que Pedro comía con los gentiles, quiere decir que Pedro probó el puerco, que Pedro probó comida que era prohibida allá en Jerusalén y empezó a deleitarse en la coinonía, en la comunión con los gentiles, empezó a disfrutar de la libertad que le daba estar en Cristo Jesús sin las ataduras de la ley judaica. Y Pedro empezó a disfrutar de eso. Y no tenía problemas en hacerlo hasta que vinieron algunos de parte de Jacobo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vinieron los que venían de parte de Jacobo, Pedro, que ustedes y yo sabemos que no es nuevo, que su carácter era un poco ambivalente, negó a Jesucristo antes de que Jesús lo perdonara y lo convirtiera en apóstol. Pero Pedro siempre tuvo un carácter un poco inestable. Parecía que con todo y que era un apóstol, le quedaban algunos de esos defectos en su carácter. Y mientras que estaba con los gentiles, andaba de su cuenta, como dice mi mamá. No tenía mayores inhibiciones. Pero cuando llegaron los judíos, él agarró y se acomodó y se volvió a comportar como todo un cristiano judío. Y empezó a retraerse, dice, y empezó a apartarse. Y Pablo lo vio y Pablo se enteró. Y lo que a Pablo le molestó es que Pedro, siendo apóstol, siendo una de las columnas, como lo llama ya en el pasaje anterior, tuvo este tipo de actitud. Y no es lo mismo que un cristiano nuevo creyente se porte mal a que se porte mal el diácono de la iglesia. La Biblia dice, al que más se le da, más se le pide. Por eso, mientras más escalemos en nuestra vida cristiana, mientras más tiempo pase y mientras más responsabilidades Dios nos dé, más debemos cuidar nuestro testimonio. Más debemos cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque mientras más responsabilidades se nos asignen, más la gente nos va a estar mirando y podemos ser piedra de tropiezo. Entonces Pablo le molestó que su colega apóstol tuviera este tipo de actitud. Y el efecto fue tan grande en su hipocresía que los que estaban con él actuaron de la misma manera. Pero lo que más aún le molestó a Pablo es que Bernabé, que era judío, pero que era un cercano colaborador de él, dice también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, que Pablo se dio cuenta que un cristiano, aunque no se lo proponga, porque yo no creo que Pedro se propuso ser piedra de tropiezo, sino que se dejó arrastrar quizás por su personalidad inestable. Pero aún sin proponérselo, un cristiano puede arrastrar a otros cristianos a una actitud equivocada. Y Bernabé, con todo y que era un discípulo, un amigo, un colaborador cercano de Pablo, también se dejó arrastrar por la hipocresía de Pedro. Y eso indignó y molestó a Pablo. Y por eso dice el versículo 14, pero cuando vi
que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Me gustaría, Xiomara, que aproveches ahora para preguntar. Tienes que abrir tu micrófono porque yo te lo cerré y preguntarme lo que me ibas a preguntar. No, era sobre eso que estabas hablando, como que Pedro había ido a los gentiles. Entonces yo estaba mirando, yo me fui un poquito más abajo cuando vi que decía, no, pero tú siendo gentiles, estabas como, siendo judío, estabas practicando los gentiles. Entonces ya después me di cuenta que ibas a hablar de ese capítulo y dije, bueno, déjame esperar que llegara ahí. Claro. Y no, porque me iba a adelantar a lo que usted iba. Claro. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Gracias por tu pregunta y tu comentario, Xiomara. ¿Qué es lo que está tratando de transmitirle Pablo a Pedro? Mira, al fin tú saliste de Jerusalén. Al fin te diste cuenta que el evangelio de la gracia nos permite vivir un evangelio de libertad, no de libertinaje. Ojo, ojo, porque algunos son religiosos, algunas personas son religiosas, algunas personas son legalistas, algunas personas son fariseas y llevan el evangelio a una cantidad de reglas y de normas humanas que no hay nada que diga en la Biblia sobre eso, ¿verdad? Y consideran que el que hace X o tal cosa es un pecador y lo cortan de la iglesia y lo disciplinan. Eso es legalismo, eso es fariseísmo. Pero hay otro extremo, el extremo de la gente que cree que como estamos en el evangelio de la gracia, yo puedo vivir como me da la gana. Y eso es el otro extremo. Aquí lo que Pablo le está diciendo a Pedro, mira, si tú viniste a Antioquía y comiste de la mesa de los gentiles, cosas que nunca habías comido, y los que estaban contigo aprendieron a disfrutar la libertad que hay en Cristo Jesús y tener comunión con los hermanos gentiles que tienen una cultura distinta a la tuya, ¿por qué si tú rompiste esos esquemas, esos paradigmas y te sientes bien haciéndolo? ¿Por qué? Porque vengan otros de Jerusalén, ahora tú vienes y cambias de actitud. Y no solamente que cambias de actitud, sino que con los hermanos que estuviste compartiendo, con los hermanos que estuviste brindando, con los hermanos que estuviste degustando y conversando, ahora tienes el tupé de echarte para atrás. Y dice, y obligarlos a judaizar. O sea, lo que está diciendo es, ahora resulta que para que ellos puedan tener relación contigo, tienen que ser judíos como tú. Es decir, después que tuviste relación con ellos y no te importó que fueran gentiles, como te están mirando otros judíos, ahora tú quieres que los gentiles se hagan judíos para poder tener relación contigo. Eso era lo que dice Pablo, que era de condenar. Hermanos, la lección para nosotros de este pasaje, más que entender y comprender, ahora la lección, la aplicación para nosotros es esta. Si Pedro, ese hombre al cual Dios le dijo que él sería una persona prominente dentro de la iglesia, tuvo este desliz, tuvo esta falla. Si este hombre que cada vez que abría la boca y predicaba se convertía en las personas por miles, tuvo este desliz, tuvo esta falla, ¿cuánto más no podemos equivocarnos nosotros? ¿Cuánto más no podemos fallar? Por eso dice la Biblia, el que crea estar firme, mire, no caiga. Por eso tenemos que examinar nuestros pensamientos. Tenemos que primero pensar lo que va a salir de nuestra boca antes de hablar. Porque sin querer, con nuestras actitudes y nuestras formas de vivir, podemos afectar a otros. Y repito, mientras más alto estemos, lo que hagamos va a afectar a más gente, porque mientras más arriba estemos, mayor será el campo de acción y de efecto que tengamos, tanto para bien como para mal. Entonces, mirémonos en el espejo de Pedro y tengamos cuidado con nuestro andar y nuestro comportar en el evangelio para que no seamos piedra de tropiezo. Segunda lección. Si creemos que estamos en condiciones de hacerlo, si creemos que tenemos la autoridad moral, espiritual, doctrinal para hacerlo, nosotros tenemos que intervenir cuando el evangelio de Cristo esté siendo pervertido.
Nosotros tenemos la autoridad y la obligación como hijos de Dios de decirle a alguien que está predicando algo que no es bíblico, eso no es de Dios. Eso no está bien. Eso hay que corregirlo. Sea quien sea. Por supuesto, creo que hay que cuidar las formas. Yo no creo que si mañana el pastor de mi iglesia dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, yo tenga la autoridad para pararme. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Iglesia Bautista Estrella de Belén. Pastor Javier Sotolongo. Si mañana el pastor Javier Sotolongo dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo y yo siendo pastor también, considero que lo que él está diciendo está mal, supongamos, es un caso hipotético, yo no creo que yo estoy autorizado para pararme en plena congregación y decirle, pastor, eso que usted está diciendo está mal. Creo que esa no es lo correcto. Lo correcto sería que cuando termine el servicio o después de llegar a la casa o al comienzo de la siguiente semana, yo le escriba un correo, yo le escribo un texto, o yo lo llame por teléfono y diga, pastor, el domingo a tal hora, en tal momento, en tal versículo, usted dijo esto, y yo creo que eso está mal. Yo creo que usted se equivocó. Esa es mi opinión, acláreme. Creo que hay que cuidar las formas, porque pararme en plena iglesia no creo que vaya a ser de beneficio. Ahora, alguien podría decir, ay, pero ¿por qué Pablo lo hizo aquí? Hermanos, porque Pablo era nada más y nada menos que un apóstol de Jesucristo, y yo no soy apóstol de Jesucristo. Lo que sí debo hacer, lo que sí me enseña la Biblia, lo que sí me enseña esta lección, esta porción del pasaje, más que intervenir y dejar en ridículo a alguien o regañar a alguien delante de todo el mundo, lo que sí me está diciendo es que yo no le puedo pasar a nadie que pervierte el evangelio. Esa es la lección. No podemos ser indiferentes. Entonces, sigamos adelante. Pastor, Adelante. una pregunta, ya que usted menciona ese punto en particular, ¿no? Yo temo a veces que, por ejemplo, un pastor que está pastoreando, valga la redundancia, a parte de mi familia, también tiene como varias cosas que a la luz de la palabra, según lo que yo he aprendido por medio de usted, por medio del pastor Wilfredo, por medio de mi propia estudio de la palabra, hay cosas que dice que pues a mí no me gustan mucho. Por ejemplo, y yo sé que usted lo ha aclarado una y otra vez, sobre el árbol, sobre las ramas, qué cosas son importantes, en qué cosas no debemos enfrascarnos y todo aquello, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, con el tema de la salvación, es un tema importante porque a veces eso nos obliga a vivir como que en esa ley y no a disfrutar esa gracia, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado, que no por eso vamos a andar, como usted comentaba ahorita, de manera deliberada, pero sí siento que cuando nos sentimos como que si no te portas bien, pierdes la salvación, si no te portas bien, Dios no te va a querer, entonces como que no disfrutas eso. Entonces yo siento que a veces este pastor puede estar predicando de esa manera y parte de mi familia se puede estar viendo como que obligada o de alguna forma, no es obligada, sino como que apegado a esa ley que quizás no los deje disfrutar correctamente. Entonces, como dice usted, que nosotros debemos hablar, que nosotros debemos escuchar, o hacerle ver a esa persona que está equivocada, pero no sé cómo manejar ese punto allí. Bueno, aprovecho la pregunta que me estás haciendo, que es muy interesante, para decir lo siguiente. Hay casos de casos y cada situación particular hay que atenderla de forma particular. Voy a responder esta pregunta en medio de la clase para que no se me vaya, pero normalmente las preguntas las dejamos para el final. Pero voy a ser muy preciso porque cabe como anillo al dedo a la situación. Cuando yo voy a dirigirme a alguien, hay que tomar en cuenta muchas situaciones. Por ejemplo, yo acabo de poner el ejemplo de algo que pueda decir el pastor Sotolongo, que es mi pastor en la iglesia, y que si yo intervengo o no intervengo. ¿Ok? Todo va a depender. Como yo conozco a Javier Sotolongo y conozco su testimonio, y conozco su trayectoria y conozco los frutos de su ministerio, yo sé que Sotolongo no va a salir con una locura. ¿Ok? Pero puede ser que un predicador invitado a mi iglesia, a la congregación donde yo esté, empieza a decir que Jesucristo no es Dios. En ese caso, y ante tal
aseveración delante de un público que diga Jesús no era Dios, ahí sí es verdad que no solamente que me va a parar, me van a tener que agarrar entre cuatro. Porque lo que le voy a decir es, tú eres un hijo de Satanás. Venir a predicar en una iglesia cristiana evangélica que Jesús no es Dios, eres un hijo de Satanás. Es lo mínimo que le voy a decir. Todo va a depender de la gravedad de la persona, de la trayectoria, en fin, del contexto. ¿Ok? La Biblia nos da varios modelos para poder atender los asuntos. Ahora, si es un pastor, y yo tengo la sensación de que sé a qué te estás refiriendo, si es un pastor de estos que son hombres que les gusta imponer una dictadura en su iglesia, que la gente se vista, que la gente hable, que la gente, pastores que van incluso a regularte a quién tienes en el celular y a quién no, con quién te relacionas y con quién no, qué publicas y qué no publicas. O sea, cuando un pastor excede esos límites y empieza a tratar de controlar tu vida y la de tu iglesia, si ese es el caso, ¿verdad? Bueno, si yo quiero seguir en esa iglesia, yo debería de hacer lo que dice la Biblia, conversar primero en privado con el pastor y tratar de acordar algunas correcciones. Puede ser que él no me escuche y él diga, yo soy el pastor de tu iglesia, aquí se hace lo que yo digo, y si no te gusta, te me vas, que es lo más normal. Bueno, yo agarro mis perolitos, como decimos en Venezuela, y me voy. Agarro mis maleticas y me voy a otra iglesia. Y ya está, y no ha pasado nada. Pero todo eso va a depender del contexto. O sea, la conclusión es la siguiente. Una cosa es defender el evangelio y otra cosa es defender asuntos secundarios. Por ejemplo, si el pastor dice, no, aquí no puede venir ninguna mujer con pantalón y yo estoy en desacuerdo con eso no tiene el nivel de importancia que decir que la gracia de Cristo no es suficiente para ser salvo. Son dos cosas distintas. Entonces, cada situación va a meritar una solución distinta. Lo importante, y volviendo al texto bíblico, que es lo que nos interesa, volviendo al texto bíblico, el apóstol Pablo lo que está tratando de transmitirle a los Gálatas es, si yo no le pasé a Pedro, que es un apóstol como yo, si yo no le pasé a Pedro la ligereza de su hipocresía, ¿cómo le voy a aceptar a ustedes, mis hermanos de Galacia, que ustedes estén permitiendo que les estén vendiendo un evangelio diferente? Por eso es que Pablo le cuenta lo que pasó con Pedro. No es un chisme, no es una intención de Pablo de decir yo soy más que Pedro. No, lo que está diciendo es si Pedro cayó en el error de ser un hipócrita, no un vendedor de un evangelio distinto, pero sí cometió el error de actuar de manera equivocada. ¿Cómo le voy yo a perdonar a aquellos que les están metiendo a ustedes un evangelio diferente? ¿Cómo se los voy a dejar pasar por alto? No puedo. Si tuve la autoridad y tuve el valor de regañar a Pedro delante de todos, pues sepan los judaizantes que están en Galacia pervirtiendo el evangelio, que también a ustedes los voy a regañar y a ustedes también los voy a exhortar. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaba en juego no eran ni faldas ni pantalones, si se puede bailar o no se puede bailar, si se puede... no. Estaba en juego el centro mismo del evangelio. ¿Y cuál es el centro mismo del evangelio? Que sois salvos por medio de la gracia, por medio de la fe y no por medio de las obras. Y eso es muy grave. Cuando alguien quiere meter la ley y combinarla con el evangelio, eso es pervertir el evangelio. Bueno, como ha avanzado el tiempo y ya son las 7:12, quiero concentrarme en los versículos 15 en adelante. Aquí en el versículo 15 dice Pablo, nosotros, refiriéndose a Pedro, nosotros, él está aquí hablando con Pedro. Esto es parte del regaño a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, pregunta que también me hizo Mariela. Gentil no es sinónimo de pecador. Los judíos son pecadores, los gentiles son pecadores. La diferencia entre judíos y gentiles es que los judíos son descendientes de Abraham y los gentiles no. Esa es la gran diferencia. Pero el judío que no cree en Cristo se va a condenar y el gentil que no cree en Cristo se va a condenar.
El judío que cree en Cristo como su único Señor y suficiente Salvador se va a salvar. Y el gentil que cree en Cristo se va a salvar.